Esperamos esta última media hora de Nunca Fuiste al Cine y tenemos dos invitados especiales a partir de un estreno. Sí, un estreno acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque ya se había estrenado en La Plata. López, el hombre que desapareció 2 veces. Jorge Leandro Colás, Felipe Celesia, es su apellido. Director, productor de periodístico, investigador de la película. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Ahí tienen el micrófono. Ustedes vayan. Todo bien por aquí. Gracias por la invitación. Sí, gracias. Un gusto estar acá. Bueno, justamente hablábamos con Blas, Paula también la vio, la peli, de que encontraron un modo de reflejar o de investigar y de mostrar una situación, un caso muy conocido por la sociedad argentina, pero un modo original. Digo, es muy interesante la puesta en escena que hacen sin dejar de ser un documental tradicional. ¿Cómo fue la investigación? ¿Cómo fueron desarrollando la película? ¿Cuánto tardaron? ¿Querés empezar? Bueno, el tema fue un amigo en común, productor, director, Tomás de Leone. Yo había hecho 2 documentales con él, La muerte no duele y Tras las huellas de Mengele. Y estaba como buscando proyectos y me consulta, me dice, ¿qué podemos hacer? Y ahí inmediatamente, espontáneamente, no sé por qué, se me ocurrió López. López es un documental que faltaba, era como una deuda que teníamos ahí. Y no había nada. No había nada, ¿no? Eso no, yo estaba pensando cuando veía. Capaz algo... Sí, pero... Hay uno más como urgente en esos primeros años que hicieron unos realizadores en La Plata, pero era muy sobre el momento, ¿no? De la desaparición. Como que a nosotros creo que contamos con el tiempo para tener una mirada distinta por el paso del tiempo, ¿no? Claro, y bueno, ahí arrancamos, se sumó Jorge. Empezamos a trabajar y por lo menos desde mi lado, que fue la producción periodística, lo que noté inmediatamente fue un acuerdo de todos los participantes notorio, ¿no? En general hay resistencias, preguntan, bueno, pero esto, ¿cómo, cuándo, quién? En cambio acá todos los entrevistados, los protagonistas del caso López, desde los abogados querellantes, los oficiales de justicia, el juez que llevó adelante el caso Echecolás, etcétera, todos inmediatamente, hasta el gobernador, ex gobernador Solá, todos se sumaron inmediatamente. Él por ahí más encantado, me lo imagino, de querer aparecer a... Pero fue el que más dudas tuvo, ¿eh? ¿Sí? Porque, bueno, como bien dijo fuera de cámara, es una mancha de mi gobierno, y lo es una mancha del gobierno provincial y nacional. Y bueno, ahí hizo alguna evaluación, primero hasta incluso dijo que no, que qué sé yo, pero después aceptó porque siempre deslizo yo amablemente que el documental se hace y que más vale que participen si quieren meter su versión. Claro. Además, él aparece... Bueno, lo primero que dice... Vayan a verlo, ¿no? Esto es todo dato, no hay spoiler, ¿no? No vamos a ir ahí. Pero primero aparece más cerca de la versión que le conocimos, que es decir... Él en su momento fue el que dijo, debe estar perdido por ahí, ¿no? Fue Felipe Solá el que lo dijo. Acá, más suavizado, se refiere a la familia, a la posición de la familia, que era de que por ahí se había perdido porque alguna cuestión emocional, porque era grande y eran muchas emociones. A mí me llamó también la atención ver esta cosa que, que pudimos ver nosotros in situ en esos años, que es como la distancia entre los organismos que estaban más cercanos al gobierno, incluso querellantes, y los que estaban en una crítica de izquierda, también querellantes. Ustedes, aparece eso en el documental, me parece que aparece de manera muy clara. ¿Apareció automáticamente? ¿Fue algo que se fue surgiendo de las entrevistas? ¿Lo notaron cómo apareció eso inmediatamente? Sí, como siempre el caso López fue un caso incómodo, ¿no? Este hecho de que en pleno contexto del 2006, con la reapertura de los juicios a los represores, con la caída de las leyes de impunidad, había un momento y una mirada distinta a lo que había sucedido en la última dictadura cívico-militar, y en pleno contexto de ese fervor democrático desaparece Jorge Julio López, ¿no? Entonces es un caso que incomoda, que es incómodo. De hecho, por momentos se hacían 2 manifestaciones reclamando por la aparición de López distintas, que no se cruzaban, la familia en otro grupo porque tampoco se sumaba a las manifestaciones. Entonces, claro, es un caso difícil, que era difícil de dónde pararse,
qué mirar, qué criticar, y también eso atentó contra que haya un cauce común en búsqueda de justicia, más allá de las atrocidades de la justicia y de la policía y de las fuerzas de seguridad que investigaron el caso. Pero creo que siempre el caso López fue incómodo en ese sentido, dado ese contexto político que vivíamos en esos años, ¿no? Retomando un poquito lo que decía Blas con respecto a esto que mientras investigaron encontraron o lo fueron a buscar de entrada, hay algo que deja bien en claro el documental, que excede la figura de López, que es la continuidad, no solamente en el método, sino también en personas de policías bonaerenses durante la dictadura y en democracia. Eso apareció también rápido, los fueron a buscar ustedes, digo, más porque eso es algo que la izquierda, o los sectores más de izquierda, de derechos humanos vinculados a la izquierda, lo plantearon de entrada. Eso lo encontraron, que aparece en la película algunos funcionarios, ¿no? que lo dicen abiertamente. ¿Cómo fue eso? Sí, eso sabíamos que iba a aparecer, como que estaba, digamos, toda la información, la bibliografía que teníamos sobre el tema apuntaba a eso. Lo que creo es que no teníamos conciencia por ahí, si bien teníamos conciencia así de que había muchos policías que habían estado activos durante la época de la dictadura y que seguían en actividad en el 2006, incluso algunos que habían estado en centros clandestinos de detención. Creo que lo más impactante fue encontrar a esas personas que estaban sospechadas de participar de esta segunda desaparición de López en archivo, en juicios por la verdad, declarando, siendo interrogados acerca de la desaparición de López, todas personas vinculadas a la policía bonaerense, y creo que hay dos materiales que son inéditos, que no habían aparecido en los medios, que tienen que ver con dos líneas de investigación muy claras, que nos muestran a dos ex policías bonaerenses muy vinculados, o sospechados al menos, de tener participación en la segunda desaparición de López, ¿no? López desaparece justo en la cuadra en donde vivía una ex secretaria de Checolás. Un mes antes de la desaparición, López es fotografiado y siempre aparece un ex policía por detrás de él, como vigilándolo. Y estas líneas que nosotros, desde nuestro humilde rol de documentalistas, encontramos, vimos los materiales, los analizamos, nunca fueron investigadas del todo por la justicia. Esas personas no fueron indagadas por la justicia para ver, por lo menos, que puedan decir por qué esa situación tan irregular en esas dos líneas. Y eso también te genera esa impotencia, esa bronca de 19 años de injusticia y de impunidad, ¿no? Es muy terrible eso. Es increíble ver condensado en 80 minutos, menos de 80 minutos, todas las cosas que las querellas van narrando, pero la ves con material de archivo también, como por ejemplo, ¿cómo no van a...? Vos decís, es como le gritás a la televisión, ¿no? Le gritás a la pantalla, es como, ¿cómo no van a seguir esa pista? Sí, sí. Es realmente... Y ahí eso les quería preguntar, porque decían más temprano que querían y necesitaban o veían que faltaba ese documental sobre López. ¿Qué idea tenían al principio? O si es que había una idea más o menos cerrada, o era poner el tema, y cómo fue transformándose esa idea, porque me imagino que a partir de la investigación, ahí Felipe también por ahí podés aportar, aunque supongo que fueron trabajando un poco a la par, a partir de lo que se fueron encontrando, si hubo algún giro o un momento en que el documental se cambió de esa idea inicial que tenían. Digamos, el caso López es un tema abierto, entonces ese era el desafío también, un poco cómo dar respuesta a esa demanda que iba a haber de los espectadores, de la audiencia, ¿no? Sabíamos que no íbamos a poder dar una solución, ojalá si fuera, y estaríamos hablando de otro momento histórico si aparece López, y que nuestra película afortunadamente hubiera quedado vieja. Pero bueno, en principio lo que nos encontramos es que hay la hipótesis que comparten todos, y que es un poco la que más se acerca, creo yo, a la mejor versión de la verdad, es que fue un grupo operativo de la policía bonaerense, vinculado de Checolás, muy pocas personas, que tuvieron a disposición inmediata del cuerpo, digamos. Pero esto es una hipótesis que es la que circula, y no, salvo Saín,
nadie se atreve, digamos, a arriesgarlo. Porque también en la búsqueda, yo hice un trabajo también, un libro sobre el equipo argentino de antropología forense, y en la investigación criminal y en la búsqueda de personas no se puede descartar absolutamente nada. No sé si están al tanto del caso de Tenorio Jr., el pianista de Vinicius de Moraes, que desaparece en el 76 misteriosamente. Las hipótesis eran que se lo habían llevado, que Astiz lo había matado, que la ESMA, qué sé yo, todo falso. Lo terminaron enterrando como NN en el cementerio de Benavides. Estuvo en un mal lugar, en un mal momento. O sea, con lo que quiero referir con esto es que no se puede dar por cierta ninguna versión hasta no tener elementos cerrados. Lo que se dice es eso. Nosotros trabajamos un poco en esa línea y fuimos recreando, más que nada creo yo, ciertas conclusiones que a casi 20 años podemos ir sacando y ciertos significados y sentidos que tiene el caso López para nosotros como sociedad. Claro, porque ese es el aporte, me parece. Claro. Más que una hipótesis criminal de le pasó esto, fue no, porque fue mengano. Lo que hace la película es mostrar lo que se pudo haber hecho y no se hizo, ¿no? Las cosas que estaban... Bueno, y los vicios de origen, ¿no? Y los vicios de origen, que ya todos los que más o menos se acuerdan del caso saben que la investigación la tuvo la misma policía bonaerense durante 1 año y medio. Ni hablar que los momentos claves son las horas inmediatas, próximas a la desaparición. Pero mostrar, que más allá de la hipótesis que sigue la línea, la película y todo, creo que lo que la hace muy bien la película es medio que mostrar el elefante en la habitación. Es como, esto estaba acá, y tenés un hilo rojo muy corto y no se siguió por ahí. Ahí Miriam Bregman es muy interesante lo que dice, un poco con un chiste, ¿no? Vino una señora, bueno, no la vamos a contar, pero seguían las hipótesis más descabelladas y las que estaban adelante de ellos y se las llevaban las querellas, no las seguían. Exactamente. Quería sacarlos un segundito de lo que más se conoce sobre López, que es su segunda desaparición, también parte de su primera, pero ustedes también logran con la película mostrar a este López que incluso desde ciertas figuras de los derechos humanos, y a mi juicio dolorosamente se lo intentó rebajar un poco, ¿no? Rebajar su militancia. Decir, bueno, no lo conocía nadie, era un tipo grande, de hecho era un tipo grande, para la media de su momento de militancia, y lo logran, reconstruyen un López que está detenido, que se preocupa por sus vecinos, que es un militante como trabajador también, que en un momento me llama mucho la atención a mí y me emociona el tipo que está solo y escribe hasta donde no puede, como si fuera un archivista, con una memoria prodigiosa. Eso lo refleja muy bien el documental. Sí, sabíamos que estaba el desafío de cómo construir a este personaje en ausencia de López, y también sabiendo que muchos espectadores posiblemente conocían la historia a través de los medios, tal vez muchos espectadores fueron a las marchas a reclamar justicia por López, entonces sentíamos que teníamos que construir al personaje a partir del archivo y de los testimonios de las personas vinculadas a él, y correrlo un poco del símbolo, ¿no? Como que todos conocemos a López, pero en el fondo sabemos quién es López. Y ahí empezaron a aparecer matices que nos fueron incluso sorprendiendo a nosotros. Esto que vos mencionabas de el albañil que iba solo a los fines de semana, que era el único momento que tenía a la pequeña unidad básica de Los Hornos, hacer un trabajo más social con los pibes, llevarlos a tomar chocolatada, a hacer carreras de embolsados. Como que había algo de esa militancia más barrial, que aparecía que nos sorprendía, y que incluso hoy por hoy sorprende a muchos espectadores. Dice, yo no sabía qué tipo de militante era López, por ejemplo. Y todos conocen a López, pero no en ese nivel, en ese nivel de complejidad. Y cuando aparecen estos materiales, él durante muchos años, entre la primera y la segunda desaparición, escribió cosas como fijando un poco sus recuerdos, hizo dibujos de los espacios y de los centros clandestinos de detención donde estuvo detenido, hacía prácticamente identikits de los secuestradores y de los torturadores, y escribía como compulsivamente en cualquier lugar, desde un volante del supermercado, la parte de atrás de una cuenta de servicios, y ver esos materiales, la verdad que fue como muy impactante, ¿no? Era estar ahí con él.
y también eso es algo que a mucha gente la sorprende, porque no se conocía mucho. Hay un libro escrito por Jorge Calderbetti que se llama López Memoria Escrita, que tiene esos materiales, pero la verdad para nosotros en el momento del rodaje tenerlos, tocarlos, sentirlos fue como muy muy impactante, muy emocionante estar con ese testimonio de lo que fue su vida, ¿no? Y su búsqueda de justicia. Y también es interesante cómo ustedes reconstruyen, a ver, la búsqueda de un familiar desaparecido es un camino muy duro, ¿no? Y el hijo es quien se pone la búsqueda al hombro, y en cierta medida él también se termina transformando como en un archivista, porque en un momento él dice, mi viejo tenía todas las carpetas guardadas, y ustedes muestran en un momento como él tiene todos los recortes, hay como un legado ahí que es emocionante. Hay momentos donde la película es sumamente emocionante, más allá de cuando uno lo escucha declarar a López y sabe cómo va a terminar, ¿no? Pero toda esa cuestión del legado que tiene que seguir buscando y tiene que seguir la lucha está muy bien construida. Sí, Rubén es un personaje más que, por supuesto, el episodio lo transforma. Y es muy sincero en aceptar sus limitaciones y por contraste mostrar que el viejo tenía una calidad que él no tiene de alguna manera. Tiene como mucha humildad ahí. Y nunca, creo yo, entra en una cosa de impostura, ¿no? Él no es un héroe, nunca se muestra como tal. Esto es algo que le tocó y bueno, y muchas veces con pesar lo tiene que llevar adelante. Y más todo lo emocional. Estamos hablando de una familia muy sencilla, de clase trabajadora, que hizo lo que pudo con esta situación, que no fue nada fácil. Lo que vos decías del trauma de tener un familiar desaparecido no termina nunca. Siempre digo, uno está preparado para lidiar con la muerte, pero con la desaparición no se puede. Y Rubén lo que hace es tratar de llevar adelante la memoria del viejo, también una voluntad firme de que se lo encuentre, porque esto es lo que lo guía, más allá de todo lo que se armó alrededor del caso López, que él creo que lo valora. Él lo que quiere es que aparezca su viejo, que se sepa qué pasó con su viejo. Y bueno, ahí va. Tenemos que ir cerrando, pero no quería dejar de, saliendo un poquito de esta película puntualmente, dejar de preguntarte, Jorge, ¿cómo vas a hacer sin el Inca para traernos tu próximo documental? Bueno, de hecho, este mismo proyecto tambaleó con esta nueva gestión del Inca. Claro, pero vos ya habías... El proyecto, sí, no voy a entrar en detalles porque van a ser muy aburridos. El proyecto estaba aprobado en la gestión anterior, tenía firma, qué sé yo, pero en un momento, misteriosamente, este proyecto y otros proyectos de características documentales políticos fueron misteriosamente dados de baja porque hubo una vez un link de fin de rodaje que se entregó unas horas tarde, entonces creo que hay que dar de baja. Bien, hoy hablábamos con Magali Flax que pasó algo similar también con su proyecto. Bueno, muchos meses de pelea, llantos, de desesperación de qué vamos a hacer con la película ya grabada, si no solo a nivel financiación, sino a nivel podemos terminar y estrenar esta película, porque el Inca no solo financia, sino que también es parte central en la difusión de estas películas. Finalmente logramos que el proyecto siga activo, fue hasta el momento íntegramente financiado por nosotros, y el proyecto debería seguir su cauce y en algún momento tal vez recuperar parte de esa inversión. Y después sí, creo que es muy terrible lo que está sucediendo con el Inca, lo que está sucediendo con Cinear, como que habla de mucha ignorancia de parte de las autoridades del Inca de qué es lo que está sucediendo, de lo que es el documental. Hace poco salió un anuncio anunciando, valga la redundancia, un concurso de documentales y la foto era un león, un Sahara en Sahara y un león en África, como si los documentales fueran eso, y bueno, y eso habla de mucha ignorancia y también de cierta parálisis en el sector cinematográfico que no terminamos de reaccionar o de acomodarnos a lo que está sucediendo. En otras épocas, ante algunos eventos muchísimo menores, la comunidad se unía y salía y marchaba y tomaba el Inca. Ahora como que estamos todos un poco
desorientados, y me parece que es el momento de que algunas voces se levanten y exijan que se cumpla la ley, ¿no? El Instituto de Cine está regido por la ley del cine, y solamente pedimos eso, que se cumpla la ley, se financien películas, en vez de poner el dinero que tendría que ir al fondo cinematográfico en bonos o plazos fijos como está sucediendo ahora, ¿no? Sabemos que está en el Gomón, tiene un solo horario, eso también no está bueno. Creí que tenían más horarios, pero no, tiene un solo horario, a las 7 de la tarde. ¿Cómo sigue el recorrido de López? ¿Estuvo en La Plata? Sí, la película se estrenó en La Plata, con su entorno, con sus vecinos, con su familia, que estuvo genial, muy emotivo, muy impresionante ese estreno. Pasamos ahora por el Festival de Bariloche, por el FAB, que también fue una proyección hermosa, intensa. Mañana domingo va a haber una función especial en el Cine Gaumont con la mayoría de los protagonistas. Va a estar Rubén López, Miriam Breckman, varios de los protagonistas más, el equipo de realización de la película. Y después va a seguir en algunos espacios Inca. Vamos a ver si vamos a tener una segunda semana en el Gaumont, esperamos que sí. Y después, bueno, va a tener alguna función más en Avalon, que es una sala que está en Ítaca, que es un teatro que estamos programando algunas proyecciones del documental ahí. Y bueno, y esperando el camino. Muchas gracias a los dos, Jorge Leandro Codaz, Felipe Celesia. ¿Querías decir algo más? No, muchas gracias a ustedes, está buenísimo el programa, los escuchamos habitualmente, y gracias por el aguante y por el apoyo al cine argentino. Gracias a ustedes, chicos. Bien, nos vamos yendo.